Te presentamos House of Gods, una marca nueva pero candidata a ser líder en Latinoamérica con respecto a lo que es merchandising de bandas de metal. Y te explicamos el porqué. Todos los productos que compres a través de esta página son productos oficiales de las bandas. O sea, vas a tener acceso a diseños de primera calidad que no están disponibles en ningún lado. Y además el dinero de las compras que se generen van a ir directamente a las manos de tus artistas favoritos. Por lo que con cada compra aportás para que ellos puedan seguir activos y creando el arte que tanto nos gusta. Aparte, gracias a tus aportes hacen donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar. Así que si necesitas merch oficial de tus bandas favoritas, pedíselo a House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. Dos iglesias católicas se incendiaron en comunidades indígenas en el oeste de Canadá durante la madrugada del sábado. Los incendios en la iglesia de Seitan y la iglesia de Chopaka comenzaron con una hora de diferencia en la Columbia Británica, por lo que los oficiales dijeron que ambos edificios fueron completamente destruidos de forma sospechosa. El lunes pasado, otras dos iglesias católicas en la provincia fueron destruidas con incendios, ya que Canadá conmemoraba el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Las investigaciones sobre los incendios anteriores y estos dos nuevos están en curso sin arrestos ni cargos, dijo el sargento de la Real Policía Montada de Canadá, Jason Baida. Todo esto se produce después de que se descubrieron cientos de tumbas sin nombre en sitios de antiguas escuelas residenciales en Canadá. Las escuelas obligatorias, financiadas por el gobierno, fueron administradas por grupos religiosos en los siglos XIX y XX con el objetivo de asimilar a la juventud indígena. Los grupos indígenas exigieron una búsqueda a nivel nacional de más tumbas, ya que, entre 1863 y 1998, más de 150.000 niños indígenas fueron separados de sus familias y colocados en estas escuelas en todo Canadá. En mayo, la primera nación llamada de esta forma, anunció el descubrimiento de los restos de 215 niños en una de estas escuelas de la Columbia Británica. Las muertes en dichos internados obligatorios de Canadá se debieron en gran parte a las miserables condiciones de salud en el interior. Los estudiantes a menudo se alojaban en instalaciones mal construidas, con poca calefacción e insalubres, y se cree que todas estas tumbas le pertenecen a ellos, ya que un gran número de niños indígenas nunca habían regresado a sus comunidades de origen. Muchos en la comunidad son miembros de la Iglesia Católica y están molestos por el incendio, pero se cree que la comunidad indígena está detrás de estos incendios, ya que, como se dijo anteriormente, todo empezó el día en el que conmemoraban el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, luego de haber descubierto todas estas tumbas.